En los pasillos del palacio de Olite, el silencio era más espeso que la niebla que descendía desde los Pirineos. Era el verano de 1342, y en la cámara más apartada del ala sur, Juana II de Navarra acababa de alcanzar su orgasmo número 48 del día. No gritó, no tembló. Simplemente cerró los ojos, respiró hondo y sonrió con una satisfacción que no era de este mundo. A su alrededor, 3 hombres exhaustos, 2 sirvientas con aceites árabes y una doncella que anotaba cada detalle en un libro que jamás debía ver la luz. Afuera, Europa entera susurraba su nombre con horror. La llamaban la insaciable, la reina demonio, la que desafió a Dios con su cuerpo. Pero dentro de esas paredes, Juana no era pecadora. Era soberana absoluta de un imperio que no aparecía en ningún mapa, su propio cuerpo. Para entender cómo una reina católica del siglo XIV se convirtió en la mujer más escandalosa de su tiempo, hay que retroceder. Hay que volver a cuando Juana aún no era leyenda, sino simplemente una niña que aprendió muy pronto que el mundo no estaba hecho para mujeres que querían más. Juana nació en 1311 en el castillo de Conflans, en una Francia donde el cuerpo femenino era propiedad de todos, menos de la mujer que lo habitaba. Hija de Luis X de Francia y Margarita de Borgoña, llegó al mundo en medio de un escándalo que marcaría su existencia. Su madre había sido encarcelada por adulterio, encerrada en Château Gaillard, donde moriría en circunstancias misteriosas antes de que Juana cumpliera 2 años. La lección fue clara desde la cuna. Las mujeres que seguían sus deseos pagaban con sus vidas. Pero Juana no aprendió miedo, aprendió estrategia. Creció entre tutores que le enseñaban teología, política y latín, mientras su mente infantil procesaba una verdad más oscura. Si iba a ser castigada de todas formas, mejor que fuera por algo que realmente hubiera hecho. A los 13 años, una sirvienta la encontró en la biblioteca del castillo, leyendo un manuscrito árabe sobre anatomía femenina, que había sido confiscado a un médico morisco. No era devoción religiosa lo que buscaba entre esos pergaminos prohibidos. Era conocimiento. Era poder. En 1318, con apenas 7 años, fue prometida a Felipe de Évreux, un noble francés 14 años mayor que ella. El matrimonio se consumaría años después, pero ya entonces Juana comprendió que su cuerpo era moneda de cambio, ficha política, territorio conquistable. Todos querían poseerla, su padre para sellar alianzas, la iglesia para controlar sus pensamientos, su futuro esposo para heredar su derecho al trono de Navarra. Nadie le preguntó qué quería ella, así que decidió algo radical. Aprendería a poseerse a sí misma antes de que otros la poseyeran. Los años siguientes fueron su educación secreta. Observaba, escuchaba, memorizaba. Cuando las damas de la corte susurraban sobre obligaciones maritales, con rostros resignados, Juana se preguntaba por qué nadie hablaba de placer. Cuando los sacerdotes predicaban que el cuerpo era templo del pecado, ella se preguntaba por qué Dios lo había diseñado con tantas terminaciones nerviosas. Sus preguntas no encontraban respuestas en los sermones. Las encontró en textos persas, en conversaciones robadas con cortesanas, en su propia exploración nocturna, cuando todos dormían y nadie podía juzgarla. El 27 de marzo de 1328, Juana tenía 17 años, cuando Felipe III de Navarra murió sin herederos varones. El trono pasó a Juana, convirtiéndola en reina consorte junto a su esposo Felipe de Évreux. Pero desde el primer día, Juana dejó claro quién gobernaba realmente. No solo el pequeño reino de Navarra, atrapado entre gigantes, también el único territorio donde su voluntad era absoluta, su propio cuerpo.
La noche de la coronación, tras los banquetes y las ceremonias públicas, Juana se retiró a sus aposentos. Felipe esperaba cumplir con lo que consideraba su derecho marital, con toda la pompa que correspondía a un rey. Pero sobre la cama encontró una nota. Esta noche no, cuando yo decida. No era rechazo, era una proclamación de independencia. Felipe, acostumbrado a mujeres sumisas de la corte francesa, quedó desconcertado. Intentó abrir la puerta, pero al otro lado Juana leía tranquilamente un tratado de Avicena sobre el cuerpo femenino. 3 días después, fue ella quien lo llamó, no movida por el deseo, sino por la decisión consciente de ejercer control sobre sí misma. Había preparado el momento con cuidado, estudiado su propio cuerpo y transformado la habitación. Cortinas de seda, incienso suave, cojines orientales sobre el suelo de piedra. Cuando Felipe entró, encontró a una mujer segura, dueña de cada gesto. Aquella noche descubrió algo que ningún hombre de su tiempo estaba preparado para entender. Una mujer que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Lo que siguió fueron años de disciplina y cálculo. Juana dio herederos porque el reino los necesitaba. Tuvo 3 hijos con Felipe: Carlos, María y Blanca. Cada embarazo fue planificado con precisión, cada parto acompañado por parteras moriscas que conocían métodos para reducir el sufrimiento. Pero entre gestación y gestación, Juana estableció las reglas de su propio imperio personal. Felipe podía acercarse a ella solo cuando ella lo decidiera. El resto del tiempo, su cuerpo, su vida y sus decisiones le pertenecían exclusivamente a sí misma. En 1332, con sus obligaciones dinásticas cumplidas y 3 herederos asegurando la sucesión, Juana tomó la decisión que la convertiría en leyenda o demonio, dependiendo de quién contara la historia. Ordenó la remodelación completa del ala sur del Palacio de Olite. Oficialmente, era una ampliación de sus aposentos privados. En realidad, estaba construyendo el laboratorio más sofisticado de placer femenino que el siglo XIV vería jamás. Las obras duraron 2 años. Juana supervisó cada detalle personalmente. Muros más gruesos para aislar el sonido. Ventanas estratégicamente ubicadas para permitir ventilación sin exposición visual. Sistemas de calefacción que mantenían las habitaciones a temperatura corporal perfecta. Importó sedas de Damasco, alfombras persas tejidas con hilos de plata, cortinas tan densas que convertían el mediodía en medianoche. Mandó traer barriles de aceites exóticos, almendra dulce de Andalucía, rosa de Persia, sándalo de tierras lejanas que los mercaderes apenas podían nombrar. Pero el verdadero escándalo no era la decoración, era el personal. Entre 1334 y 1335, Juana seleccionó cuidadosamente a 12 hombres, no nobles porque los nobles hablaban, no plebeyos comunes porque necesitaba habilidad específica. Escogió artesanos, músicos, guerreros retirados, un antiguo acróbata morisco. Cada uno destacaba en algo único: resistencia física, delicadeza de manos, creatividad en movimientos, conocimiento de técnicas orientales. Los entrevistó personalmente, evaluó sus capacidades, estableció contratos detallados. No eran amantes, eran empleados, recibían salarios generosos, alojamiento en el palacio, discreción absoluta garantizada con amenazas muy reales. Sus funciones estaban claramente definidas: estar disponibles cuando la reina los convocara, ejecutar instrucciones con precisión militar, nunca, jamás, desarrollar sentimientos personales. Juana lo dejó brutalmente claro desde el inicio: no busco amor, busco excelencia técnica. Si confunden una cosa con la otra, serán reemplazados. La primera vez que convocó a 3 de ellos simultáneamente,
Las sirvientas que atendían la puerta externa escucharon sonidos que no sabían interpretar. No gemidos de dolor como en las violaciones maritales comunes. Algo diferente. Risa, jadeos, órdenes claras dadas con voz firme. Y después, silencio. Un silencio satisfecho, saciado, victorioso. Cuando Juana emergió 6 horas después, caminaba con la dignidad de quien acaba de conquistar un reino invisible. Lo que diferenciaba a Juana de las cortesanas, de las adúlteras, de las mujeres que simplemente disfrutaban del sexo, era su aproximación metódica. No buscaba placer por impulso, lo estudiaba, lo perfeccionaba, lo convertía en ciencia. Cada mañana comenzaba con preparación ritual, baño con sales minerales que relajaban la musculatura, masajes con aceites específicos que aumentaban la sensibilidad cutánea, ejercicios de respiración aprendidos de textos tántricos que un mercader indio le había vendido en secreto. Comidas cuidadosamente planificadas, ostras por su reputación afrodisíaca, miel para energía sostenida, especias que aceleraban la circulación sanguínea. No dejaba nada al azar. Tenía un cuaderno. Lo guardaba bajo llave en un cofre que solo ella podía abrir. Inés, su doncella más cercana, vio fragmentos cuando la reina dormía exhausta. Páginas llenas de anotaciones. Posición modificada con almohadas bajo caderas. Incrementa sensación en 40%. Duración óptima de preparación previa, 45 minutos. Combinación de técnicas orientales con ritmo occidental. Resultados superiores. Orgasmo número 12 del día más intenso que primero. ¿Sensibilización acumulativa? No era pornografía, era investigación científica. El número 48 no era meta inicial. Surgió gradualmente. Al principio, Juana descubrió que podía tener múltiples orgasmos en una sesión. Luego, que las sesiones podían prolongarse con descansos estratégicos. Después, que su cuerpo respondía mejor con variedad de estímulos. Para 1338 había perfeccionado un sistema. Comenzaba al amanecer con estimulación suave y progresiva. Aumentaba intensidad gradualmente, introducía variaciones rítmicas, permitía descansos de 20 minutos con masajes restauradores. Reanudaba con técnicas diferentes. Una sesión podía durar 6 horas. Tenía 3 o 4 sesiones al día. Sus empleados rotaban en turnos. El resistente comenzaba, agotando su propia energía en las primeras horas. Entraba el delicado, especializado en caricias que revivían sensaciones cuando el cuerpo parecía saturado. Luego el creativo, que proponía ángulos nuevos, movimientos inesperados. A veces, los 3 trabajaban simultáneamente, uno en labios, otro en senos, el tercero entre piernas. Juana dirigía como general en batalla. Más lento ahí. Mantén ese ritmo. Ahora cambia. Sí, así exactamente. Los días que alcanzaba 48 quedaban registrados con estrella dorada en su calendario secreto. No eran frecuentes, quizás 5 o 6 veces al año. Generalmente en primavera, cuando su energía vital estaba en plenitud. Pero cuando sucedía, Juana experimentaba algo cercano a lo místico, una desconexión total de su identidad como reina, como madre, como católica. Solo existía sensación pura, placer despojado de significado político o moral. En esos momentos era más libre que cualquier hombre de su época. Los rumores eran inevitables. En un palacio, los secretos tienen vida breve. Las sirvientas hablaban con sus familias. Los guardias notaban quién entraba y salía del ala sur. Los mercaderes que traían aceites exóticos hacían preguntas. Para 1336, toda Navarra susurraba sobre la insaciable. Para 1338, el escándalo había cruzado fronteras. En París, en Roma, en Castilla,
El nombre de Juana se pronunciaba con horror fascinado. La Iglesia no podía ignorarlo. En 1340, el Papa Benedicto XII envió al cardenal Giovanni de Montefiore con una misión clara: investigar las acusaciones de conducta demoníaca y, si era necesario, obligar a la reina a hacer penitencia pública. El cardenal llegó a Pamplona en septiembre, precedido por su reputación de inquisidor implacable. Esperaba encontrar a una mujer aterrorizada, lista para confesar y arrepentirse. Encontró algo completamente distinto. Juana lo recibió en el salón del trono, vestida con toda la pompa real, corona sobre la cabeza, cetro en mano. No había miedo en sus ojos. Había diversión. El cardenal comenzó su interrogatorio con las fórmulas habituales. ¿Es cierto que Su Majestad mantiene relaciones carnales fuera del vínculo matrimonial? Juana respondió con voz clara: es cierto que estudio las capacidades del cuerpo que Dios me dio. El cardenal intentó intimidarla con citas bíblicas sobre lujuria y pecado. Juana lo interrumpió con una pregunta que lo dejó mudo. Dígame, Eminencia, ¿ha experimentado usted alguna vez el verdadero éxtasis? No el falso éxtasis de la oración, que es solo palabras vacías lanzadas al aire. El éxtasis real, corporal, el que hace temblar hasta los huesos. ¿Lo ha sentido? El cardenal balbuceó sobre tentaciones del demonio. Juana continuó, implacable: si Dios no quisiera que experimentáramos placer, ¿por qué nos creó con esta capacidad? ¿Por qué diseñó el cuerpo femenino con miles de terminaciones nerviosas, cuya única función es generar sensaciones placenteras? ¿Fue un error de diseño divino? ¿O es que ustedes, hombres que nunca han tocado un cuerpo femenino excepto para violarlo o controlarlo, simplemente no comprenden la creación de Dios? Durante 3 días el cardenal intentó romper su lógica. Juana respondió a cada argumento con textos médicos árabes, con tratados de filósofos griegos que la Iglesia había prohibido, con razonamientos que él no podía refutar sin admitir su propia ignorancia. Finalmente, exhausto y derrotado, Giovanni de Montefiore partió sin confesión, sin penitencia, sin pruebas concretas que pudieran usarse contra una reina con poder político real. Escribió al Papa: esta mujer no está poseída por demonios, está poseída por una inteligencia que no comprendo y un deseo que me aterroriza. Juana había ganado, pero la victoria tuvo precio. A partir de entonces, ninguna corte europea la invitó a visitas oficiales. Sus hijas, María y Blanca, tuvieron dificultades para encontrar matrimonios adecuados, porque ningún noble quería emparentarse con la dinastía de la insaciable. Su hijo Carlos creció escuchando burlas sobre su madre en cortes extranjeras, y en Navarra misma, una facción creciente de nobles conservadores comenzó a conspirar para limitar su poder. En 1344, Juana tenía 33 años. Para los estándares medievales era edad madura. Y por primera vez en su vida, la mujer que había desafiado todos los límites comenzó a enfrentar el único que ninguna voluntad humana puede vencer: el tiempo. Al principio fueron detalles insignificantes. Una sesión que solía durar 6 horas, ahora la dejaba exhausta en 4. El 20º orgasmo del día llegaba con más esfuerzo que antes. Los masajes preparatorios requerían más tiempo para alcanzar el mismo nivel de sensibilización. Juana lo anotaba todo en su cuaderno, observando con horror científico cómo su propio cuerpo comenzaba a traicionarla. Los días de 48 orgasmos se volvieron más raros. En 1345, solo 3. En 1346, 2. En 1347, ninguno. Intentó compensar con técnicas más intensas, con más empleados trabajando simultáneamente, con sustancias estimulantes que mercaderes orientales le vendían prometiendo juventud eterna. Nada funcionaba.
El cuerpo que había sido su imperio absoluto ahora le recordaba que ella también era mortal. La melancolía la invadió de forma inesperada. No era tristeza por perder placer, era algo más profundo. La conciencia de que su identidad entera se había construido sobre algo fugaz. Durante años se había definido como la mujer que desafiaba límites, que exploraba territorios prohibidos, que alcanzaba lo imposible. ¿Quién era sin eso? ¿Solo otra reina vieja esperando la muerte? Sus empleados notaron el cambio. El resistente, que llevaba 10 años sirviéndola, se atrevió a sugerirle: Majestad, quizás es momento de buscar satisfacciones diferentes. El espíritu también puede... Juana lo despidió esa misma noche, no con crueldad, sino con una generosidad que él no esperaba. Tierras, dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de sus días. Pero también con una orden clara: vete, no quiero que me veas convertirme en algo que no reconozco. Uno a uno, fue liberando a todos sus empleados, no porque ya no los necesitara, sino porque no soportaba que fueran testigos de su decadencia. Para 1348, el ala sur del palacio de Olite estaba vacía. Las cortinas persas guardadas, los aceites exóticos sellados, los instrumentos tallados en marfil escondidos en cofres que nadie volvería a abrir. Juana había cerrado su laboratorio del placer, no por arrepentimiento, por dignidad. La peste negra llegó a Navarra en el verano de 1348. Juana la vio avanzar como una marea oscura desde el sur. En octubre de ese año, la enfermedad entró al palacio. Sirvientes caían uno tras otro. En noviembre, la misma Juana comenzó a sentir los primeros síntomas: fiebre, bubones en axilas y cuello, la característica mancha negra que daba nombre a la peste. Felipe, su esposo, había muerto meses antes de causas naturales. Sus hijos estaban a salvo en distintas cortes europeas. Juana quedó sola en el palacio, rodeada por los pocos sirvientes que aún no habían huido o enfermado. Entre ellos Inés, su doncella fiel, que había presenciado todo durante más de una década. En su lecho de muerte vinieron los sacerdotes, exigían confesión, penitencia, arrepentimiento. Juana los recibió con la misma claridad mental que había mantenido toda su vida, aunque la fiebre quemara su piel. Les dijo con voz débil pero firme: no me arrepiento de nada. Si tuviera que volver a nacer, lo haría todo exactamente igual. Mi cuerpo fue mío, mi vida fue mía, y ustedes, que pasaron la existencia negando el cuerpo que Dios les dio, son los verdaderos pecadores. Los sacerdotes se marcharon escandalizados, negándole la extremaunción. Juana no lloró. Llamó a Inés y le dio instrucciones precisas. En el cofre bajo mi cama hay cuadernos. Quémalos todos. No dejes que los usen para juzgarme o para crear leyendas. Que la verdad muera conmigo. Que solo quede el mito. Inés obedeció, pero no completamente. Guardó algunos fragmentos, páginas sueltas que escondió durante años y confesó solo en su propio lecho de muerte, décadas después. Juana II de Navarra murió el 6 de octubre de 1349 a las 3 de la madrugada. Tenía 38 años. Según Inés, sus últimas palabras fueron: alcancé 48. Nadie me lo podrá quitar. Fue enterrada sin ceremonia elaborada, en una tumba simple en la Catedral de Pamplona. La Iglesia prohibió discursos laudatorios. Su epitafio oficial fue breve y frío: Juana II, reina de Navarra, 1311 a 1349. Pero los epitafios oficiales nunca cuentan la historia completa. En tabernas de Pamplona, en mercados de París, en burdeles de Roma, su nombre se convirtió en leyenda: la insaciable, que desafió a Dios y murió sin arrepentirse.
la reina que transformó su cuerpo en campo de batalla contra todos los códigos morales de su época. La mujer que alcanzó 48 orgasmos en un día y lo registró como quien conquista una cima imposible. Esta no es la historia de una santa ni de una pecadora. Es la historia de una mujer que se negó a ser definida por otros, que en un mundo donde el cuerpo femenino era propiedad de padres, esposos, reyes y papas, declaró: «Este es mío», que estudió el placer con la misma seriedad con que otros estudiaban teología, que no pidió perdón porque no sentía culpa. Juana no fue una libertina descontrolada, fue una científica del deseo, una exploradora de territorios que la sociedad había declarado prohibidos. Fue una mujer que comprendió algo que su época no podía aceptar, que conocer profundamente tu propio cuerpo no es pecado, es soberanía. Y que en un sistema diseñado para despojar a las mujeres de toda autonomía, tomar control absoluto de tu propia carne es el acto revolucionario más radical posible. Siglos después, fragmentos de sus cuadernos fueron encontrados en archivos eclesiásticos. La Iglesia los había guardado como prueba de depravación, sin comprender que estaba preservando documentos de valor científico incalculable. En esas páginas amarillentas, escritas con caligrafía impecable, Juana había registrado descubrimientos sobre sexualidad femenina que la medicina moderna no formalizaría hasta el siglo XX. La capacidad de orgasmos múltiples, las zonas erógenas más allá de las obvias, la importancia de preparación psicológica, además de física, las variaciones en sensibilidad según ciclo hormonal. Y aún hoy, cuando una mujer es juzgada por disfrutar su sexualidad, cuando el placer femenino sigue siendo tema tabú, cuando los cuerpos de las mujeres siguen siendo campos de batalla política, el fantasma de Juana II susurra desde los muros de Olite: «Este cuerpo es mío, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirme qué hacer con él». Así mueren las reinas que desafían demasiado, solas, condenadas por la historia oficial, convertidas en advertencia. Pero así nacen también los mitos que nunca mueren, historias susurradas en la oscuridad, leyendas que inspiran a las que vienen después, nombres que arden en la memoria colectiva como estrellas imposibles de apagar. Esta es la historia de Juana la Insaciable, y lo que arde en su recuerdo no es vergüenza, es libertad.